En el video anterior, en la parte uno, analizamos cómo el cristianismo cambiaron la traducción del Salmo 2, el versículo 12, tergiversaron la traducción para hacerle creer a las personas sobre la idolatría cristiana. Lo que vimos que el Salmo 2, versículo 12 dice Nashku Var. Eso en español se traduce como ármense de pureza. Pero el cristianismo cambiaron la traducción y pusieron una traducción errónea que es honrad al hijo o besad al hijo. El problema es que la palabra hijo no está en ese salmo. Y en el parte uno del video analizamos lingüísticamente, trajimos 7 traducciones, analizamos de sus diferentes formas, analizamos otros textos del Tanaj que demostramos que ahí no hay posibilidad que ahí diga hijo. Ahora quiero que analicemos las fuentes rabínicas, las fuentes judías que explican este salmo. ¿Por qué? Porque ocurre mucho que hay cristianos que ellos toman algunas fuentes rabínicas, las recortan, las sacan de contexto y le dicen a las personas, oh, mira, este rabino justifica el cristianismo. Eso lo hacen mucho los netzaritas, todas esas corrientes mesiánicas. ¿Eh? Entonces, y eso es muy característico del cristianismo, tomar fuentes hebreas, tergiversarlas y hacerle creer a las personas un mensaje que no dice ahí. Entonces, veremos lo que dice acá el Midrash. Esto está en Midrash Teilim, esto es fuentes antiguas hebreas. Veremos lo que dice, un segundo comparto acá. Midrash Teilim. Les leo directamente en español. Dice, bueno, tú eres mi hijo. ¿Qué aprendemos? De aquí sabemos o aprendemos la respuesta a aquellos que afirman que tiene hijo, que Dios tiene hijo. Acá está hablando de Dios. Cuando la gente le dice a él, tienes un hijo, él no dice, tengo un hijo, sino tú eres mi hijo. Como un siervo a quien su amo lo aprecia y le dice, te quiero como un hijo. Les explico. Que acá el Salmo dice, Bni ata. Es lo que dice el Salmo. Pero el Salmo no dice, Ben li ata. Entonces les explico lo que dice este Midrash. Este Midrash, el punto de este Midrash es genial. Que este Midrash justamente es una refutación para todos aquellos que afirman que Dios tiene hijos biológicos, ¿sí? Porque sabemos, Dios tiene hijos metafóricos, como al pueblo de Israel se le llamó hijo de Dios, como en Éxodo 4, versículo 22. Pero pensar que Dios embaraza a una mujer virgen y de ahí sale un hijo de Dios literalmente como en el paganismo greco-romano, esa idea es ajena al judaísmo. Y acá este Midrash viene a refutar esa idea. ¿Por qué? Porque en el Salmo dice, Bni ata, como tú me perteneces, como tú estás subyugado a mí, eres como mi siervo y yo te aprecio, algo así. Porque si dijera que tú eres mi hijo biológico, como engendrado, diría Ben li ata. Y en hebreo, entonces les devuelvo acá. Así es como diría Ben li ata y no bni ata. Entonces vemos como este Midrash, las fuentes hebreas bien antiguas, vienen a refutar la noción pagana de que Dios embaraza a mujeres. Quiero que también veamos lo que dice el Midrash en el versículo 7, versículo 12, perdón, acá dice 7, pero es 12. Dice, este es un diálogo entre Rab y Rabajá que dijo, ármate del grano de Torah, como dice, vayan, coman de mi pan. ¿Sí? Esta es una explicación a la palabra Nashkuvar, esto es el Midrash sobre nuestra palabra en cuestión, Nashkuvar, dice que ármate del grano de la Torah. ¿Por qué grano de la Torah? Porque la palabra grano en hebreo también se dice bag. La palabra en hebreo para grano, como grano de trigo, por ejemplo, se dice bag. Por ejemplo, está escrito en Génesis 41:49, esto también está en Génesis 42:3, también en Génesis 42:25, que dice que almacenó Yosef grano, como la arena del mar. Yosef bag que entonces, vemos que la palabra, vuelvo yo, vemos que acá el Midrash nos explica qué significa Nashkubar, ármate de bar, ármate de grano, como el grano de la Torah. Entonces el Midrash nos explica que la palabra bar se entiende como grano también. Que a paréntesis, también hay muchos otros lugares que la palabra bar significa grano. Vemos en Proverbios, la palabra bar es grano. Esto está en Proverbios 11:26, una traducción bien mala, Reina Valera, la peor traducción, pero así lo traducen incluso ellos, el grano. Paréntesis, la noción, y acá quiero mostrarles otra cita del Talmud, porque hay personas que toman una cita del Talmud, manipulan y no explican lo que significa. Hay las citas del Talmud que hacen referencia a este salmo, no lo ponen como hijo,
Nunca lo ponen como hijo, por favor. Entonces les quiero mostrar, por ejemplo, donde el Talmud menciona este salmo. Esto está en el Tratado de Sanedrín, página 92b. Dice, en bar el Torah, que no hay bar, o sea, no hay grano, sino Torah. Como está escrito, ármense de pureza o ármense de grano para que no se enoje. ¿Qué significa? Acá el mismo Talmud dice, ármense de grano, ármense de Torah. Es decir, es como el Midrash. Yo supongo que el Talmud lo toma de ese Midrash. Entonces, quiero que veamos otro sabio de Israel, Rashi, uno de los exegetas que está presente en todos los Tanajim de las personas de todo el planeta que tienen Tanaj en hebreo. Rashi, ¿cómo lo explica? Dice, ármense de pureza de corazón. Algunos explican Nashku como arnishment. Arnishment eso es en francés antiguo, que significa equiparse, ¿sí? Como armarse. Entonces acá Rashi nos explica que Nashkubar significa como ármense de pureza, como pureza de corazón. Veamos otra exégesis, Metzudat David, que también es una de las más conocidas comentarios de judaísmo en el Tanaj. Nashkubar, que aprendemos, deseen un corazón puro. Hamdu Bar Levav, un corazón puro, para recibir su reino con un corazón simple sin engaño, ¿sí? Entonces vemos que hay otras fuentes rabínicas que entienden la palabra Bar, acá falta la Nun, Nashkubar, se borró, que entienden la palabra Bar como pureza y no como hijo. Otra fuente, Metzudat Zion. Metzudat Zion, como dice, Milshon Barur ven aquí, como la palabra claro, Barur, si ven que la palabra Bar tiene como la misma raíz etimológica de la palabra claro, como limpio. Barur ven aquí, como claro y limpio. Entonces, vemos comentaristas del Tanaj que ellos explican que esta palabra va no como hijo, sino como grano o como pureza, porque tiene que ver con Torah. Grano de Torah son midrashim, pero no como hijo. Quiero mostrarles a continuación cómo hay cristianos que literalmente manipulan, tergiversan las fuentes rabínicas. Acá les quiero mostrar un video de un cristiano que justamente toma fuentes rabínicas y las tergiversa. Los judíos, en su intento de desvirtuar las profecías mesiánicas que apuntan a Jesucristo, tratan de manipular la escritura a su conveniencia, como el caso que vimos a continuación. No existe ninguna duda entre cristianos y judíos de que el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Un ejemplo de esto es el Talmud, la ley oral judía, en el Tratado de Sukkah 52a, donde cita el Salmo 2, versículos 7 y 8, y lo aplica al Mesías, hijo de David, donde el Mesías es llamado Hijo de Dios. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ok, quiero que veamos la manipulación que hizo la persona que hizo ese video. Yo quiero que leamos toda la fuente. Es muy característico del cristianismo tomar una fuente hebrea, recortar lo que conviene, ignorar todo lo que dice ahí, porque acá esta persona que hizo este video, él afirma que en el Talmud, en el Tratado de Sukkah, página 52, dice que ahí se está refiriendo al Mesías, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema? Que acá la persona que hizo este video, el tema en cuestión es si la palabra bar significa hijo. No si el Salmo habla del Mesías, etcétera, que eso ya lo podemos discutir después, que hay fuentes rabínicas que les voy a explicar de lo que trata, que generalmente hay un consenso estos son un remes, este Salmo es como un remes, como una, ¿cómo se dice? Como indicaciones de la guerra de Gog y Magog, algo de Gog y Magog, pero el Salmo propiamente habla de David. Eso es de lo que habla. Es un remes a Gog y Magog, es verdad. Y eso lo trae el Talmud, ya les voy a mostrar. Pero, ¿qué pasa? Que la palabra en cuestión es si el versículo 12 del Salmo 2 dice hijo. Entonces, que acá vemos como esta persona nos cita sobre el versículo 7, donde ahí sí dice hijo en hebreo, bni. Entonces, vemos como acá está jugando con la mente de las personas, pero vamos a ver lo que dice la fuente de Sukkah 52a, que dice, miren, acá hay una fuente que habla, que se refiere al Mesías, pero veamos qué dice toda esa fuente. Acá se los tengo. Dice, les leo en español. Los sabios enseñaron, el Mashiach, hijo de David,
que será futuramente revelado prontamente en nuestros días, Hashem le dice, pídeme lo que sea y te lo daré. Como está declarado, diré el decreto, etcétera, hoy engendrado, pídemelo y te daré a las naciones por herencia y los confines de la tierra posición tuya. Esta es la, digamos, referencia al Salmo 2, ¿sí? Que esta lo que habla es que acá Dios le está diciendo al Mashiach ben David, le dice, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué pasa? Que como aquí terminó el cristiano, porque el cristiano no continúa leyendo. Porque, por favor, que continúe leyendo lo que dice la fuente. Dice, debido a que el Mashiach ben David vio a Mashiach ben Yosef ser asesinado, en la ¿cómo se dice? Literatura rabínica hay un concepto llamado Mashiach ben Yosef, ¿sí? Que no se refiere a una persona realmente. Los sabios de Israel lo explican literalmente también en el Talmud, sino que es una serie de personas que forman una época, etc. Entonces, el Mashiach ben Yosef es asesinado. O sea, esta idea de Mashiach ben Yosef es asesinada, así lo explica el Maharal de Praga, etc. Y dice, debido a que Mashiach ben David vio a Mashiach ben Yosef ser asesinado, le dice a Hashem, o sea, el Mashiach ben David le dice a Hashem, Ribono shel olam, amo del mundo, no pido nada de ti, solo te pido vida, que no me maten como él, que no me maten como a Mashiach ben Yosef. Y Hashem le dice, vida, incluso antes de que dijeras esa petición, ya David, tu padre, profetizó sobre ti con respecto a ese asunto precisamente, como está escrito, te pidió vida y tú se la das. Esto es una referencia al Salmo 21. Señores, ¿entienden lo que acabamos de leer? Literalmente, esa cita del Talmud nos dice que el Mashiach ben David nunca va a morir. El Mashiach ben David vive, no como el Mashiach ben Yosef, que es una serie de personas y es un concepto rabínico que no está en el Tanaj. Es un concepto rabínico que Mashiach ben Yosef muere y ya, y se acaba. Y él no es el Mashiach hijo de David, sino que el Mashiach hijo de David no muere, porque el rey David pidió que no muera. No puede morir. El ídolo del cristianismo, el que ellos dicen que fue el Mesías de hace 2000 años, lo mataron. Ahora que ellos digan que revivió, etcétera, es otra cosa, pero lo mataron. Y acá vemos como el Talmud te dice que al Mashiach ben David no lo van a matar. Es exactamente el punto en el cristianismo, es que si ellos les muestran a ustedes la cita completa, se refutan ellos mismos. Es que esto es un suicidio intelectual lo que están haciendo acá. Es un suicidio intelectual. Por eso es que mostremos lo que nos conviene. Pero si mostráramos toda la cita, obviamente se refutan solos. Ahora quiero que veamos otra fuente talmúdica sobre este salmo para que vean que esta persona quizás no está muy seguro de lo que habla, porque obviamente él toma citas que le convienen, pero las que lo refutan no las toma. Hay otro pasaje del Talmud, que esto está acá les muestro. Está en el Tratado de Berajot, donde dice que este salmo es un remez. Ustedes saben, me devuelvo, el Tanaj o la Torah, digamos, tiene 4 niveles de entendimiento, que el primero es el Pshat, digamos, lo que se entiende literal, y el segundo es el remez, como indicaciones. Y les quiero mostrar lo que dice acá. Dice, con respecto a la guerra de Gog y Magog, hay un remez en el segundo capítulo de Salmos. Está escrito, ¿por qué se alborotan las naciones y por qué los pueblos murmuran en vano? Esto es del Salmo 2, es el comienzo del Salmo 2. Entonces, vemos que sí, acá este salmo es una referencia a... tiene referencias como un remez, ¿sí? a la guerra de Gog y Magog. Quiero que sigamos viendo lo que dice este cristiano, porque él va a seguir trayendo fuentes rabínicas, sacándolas de contexto absoluto, y como ya vimos que hizo con el Tratado de Sukkah, que si él siguiera leyendo se refuta el cristianismo. Quiero que veamos otra parte que él trae. Pídeme y te daré por heredad las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Es el verso 12 del Salmo 2 un invento cristiano? Honrad al hijo para que no se enoje. Sí, es un invento. Veamos qué tienen que decir al respecto 2 de los rabinos más influyentes del judaísmo rabínico. Más influyentes. Radak, un importante rabino y comentarista de la Biblia hebrea, en el Salmo 2, verso 12, traduce la palabra como hijo. Si bien él da la posibilidad de que bar puede ser traducido como puro de corazón, él prefirió colocar hijo como traducción principal. Y otro importante rabino... Ok,
antes de ver al otro importante rabino, quiero que veamos lo que dice el Radak. Es lo que él trajo. Lo que él dice, es que ese es el problema de la ignorancia del cristianismo. En verdad es un problema enorme, que ellos ven algo que se les parece y creen que habla de que justifica su idolatría. Lo que hace Radak, y ese es el método del Radak, que es que él toma posibilidades y él va construyendo y él va descartando las posibilidades y refutando. Así es como funciona Radak. Pero estas personas, como no conocen el método de estudio del judaísmo, no conocen a los sabios de Israel, entonces creen que está justificando, justamente lo está refutando. Acá lo que hace Radak es que él pone las posturas una encima de otra de cómo se toman fuentes, cómo se podría llegar a entender, pero va, digamos, haciendo objeción una tras otra vez. Entonces él dice Radak que sí, que se podría, que si su significado es hijo, o sea, si su significado fuera hijo, se debería interpretar de tal y tal manera. Pero luego dice, y si su significado fuera puro, se tendría que interpretar de tal manera. Y también, y también se debe interpretar adecuadamente. No sé por qué él pone que dices, también puede interpretarse adecuadamente. Debe interpretarse adecuadamente como escoge. Ahora, les pongo acá, les explico lo que acabo de leer. Lo que hace Radak es que él menciona que se puede leer como hijo, pero si fuera como hijo, se debería leer de tal manera. Y como puro, tampoco lo entiendo yo así. Y el Radak dice que el Radak entiende que la palabra bar es como escogido, como escoger a alguien, no como hijo, mucho menos con mayúscula. Eso es lo que dice el Radak. Pero como los cristianos no saben del método judío, no entienden lo que dicen los sabios de Israel. ¿Sí? Por ejemplo, Baú. Y acá el Radak lo sustenta. Porque Bar es de la palabra escoger, porque está en 1 Samuel 17, que es Baú, etc. Acá trae las citas. Ahora, ¿qué pasa? Que acá el Radak, él trae otras, si él continuara leyendo. Ese es el problema del cristianismo, nuevamente. Toman algo que les gusta, pero si él continúa leyendo, por favor, que sigan leyendo lo que escribe el Radak ahí. Veamos lo que dice el Radak ahí. Dice, ויש מפרשים זה מזמור al Gog y Magog. Y hay quienes explican este salmo como acerca de Gog y Magog, y el ungido es el Mesías. Y así lo han explicado estos rabitos de bendita memoria. Y el salmo puede explicarse así, pero lo acertado es que ese salmo lo pronunció David refiriéndose a sí mismo, como ya lo explicamos. El Radak está diciendo que sí, son referencias a Gog y Magog, así explican en nivel de remes, pero propiamente el salmo es sobre el rey David hablando del mismo. Eso es lo que habla el salmo. Es el rey David explicando sobre el mismo. Entonces, ese es un detalle que en el cristianismo se les olvida, y particularmente a los cristianos que les encanta la sola escritura. Y esto es lo más interesante. Ahora, si él continúa leyendo, si ustedes continúan leyendo ahí lo que escribe Radak, y los invito a que lean lo que dice Radak ahí, es literal una refutación al cristianismo. Para los que no conocen, el Radak fue uno de los más grandes sabios que trajo muchísimos argumentos para refutar al cristianismo. De hecho, hay varios de los videos que yo tengo son por ensayos que escribió Radak para refutar al cristianismo. Y acá el Radak, de hecho, yo tengo un video, les voy a compartir en el pie de página, en la descripción del video, de cómo el Radak literalmente pulverizaba a los cristianos en debates. Entonces, ¿qué pasa? Que acá en el comentario del Salmo 2, si este cristiano se hubiera tomado la tarea de seguir leyendo, dice, dice, y los cristianos lo interpretan este salmo como si se tratara acerca de Jesús. Y el versículo que traen como prueba y apoyo de su error es realmente para su propio tropiezo. O sea, es que dice que los argumentos cristianos realmente se autorrefutarían. Entonces acá dice Radak, si dijeran que él era hijo de Dios, respóndeles que no tiene sentido decirle hijo de Dios a carne y hueso, porque un hijo es de la especie de su padre, porque no tiene sentido decir este caballo es hijo de Rubén, etc. O sea, esto es, no estoy exagerando, es un ensayo como de 2 páginas que escribe el Radak refutando la noción cristiana de que Jesús sea el hijo de Dios. O sea, ahí está literalmente, ahí dice, escribe, me fashimoto al Yeshu. Bien. O sea, acá el Radak dice, y los cristianos lo explican como si se tratara de Jesús. Acá, señores, el Radak
explícitamente hace todo un ensayo refutando los argumentos del cristianismo. Pero obviamente a la persona que hizo este video no le conviene mostrar todo el texto, sino que toma el pedacito que le conviene sin entender lo que está diciendo Radak, porque si continúa leyendo, Radak refuta su religión. Ok, quiero que veamos la siguiente cita que él trae, que manipulando, porque él dice, no, Radak pone hijo como la traducción principal. Falso, el Radak pone escogido como la traducción principal, pero como estas personas manipulan, veamos la segunda manipulación que hace. Otro importante rabino y lingüista, Ibn Ezra, en su comentario de Salmos 2, verso 12, utilizó la palabra bar como hijo. Y así vimos que importantes rabinos, comentaristas de la Biblia hebrea y lingüistas utilizaban la palabra bar como hijo. Ok, vemos cómo miente en la cara a las personas, porque grandes comentaristas, y ya vimos los mayores comentaristas, ninguno dice bar como hijo, y Radak, justamente la única fuente que ha traído hasta el momento, me pongo aquí un segundo, literal, ven cómo miente, grandes comentaristas han utilizado, no, Radak literalmente refuta que bar sea hijo, o sea, literalmente lo dice, y lo que dice Radak es que lo más apropiado es entender bar como escogido, como Baru, ¿sí? Pero veamos, él trajo otra fuente, que es la de Ibn Ezra. Ibn Ezra realmente sí es el único sabio que dijo que ahí dice hijo, que es una posibilidad. No afirma, dice que una posibilidad es que ahí diga hijo y va a explicar por qué. Pero acá, nuevamente, en el cristianismo, no muestran todo el comentario de Ibn Ezra, sino que muestra lo que le conviene. Veamos lo que realmente dice Ibn Ezra. Dice, Nahon Beenai, que ya mismo, ok, dice, pienso que lo correcto es que este cántico fue escrito por uno de los compositores y es acerca de David, el día en que lo ungieron. Por eso está escrito, hoy te engendré. También es posible que se refiera al Mashiach. Es decir, Ibn Ezra está diciendo que para él es con certeza, acá habla de que es sobre David. Pero existe la posibilidad que hable sobre el Mashiach. Él dice que existe esa posibilidad. También más adelante hay otro lugar en donde él dice que hay un lugar en donde se ajusta a que habla sobre el Mashiach. Pero acá dice que lo correcto a Nahon Beenai, ante mis ojos, lo correcto es que acá habla sobre el rey David. Veamos. Perdón. Quiero... acá. Esta es la cita que él trajo en su video. Y quiero que leamos porque acá esto es un suicidio intelectual. Esto es ser un despistado. Porque miren, lo que está tratando de hacer este cristiano es tratar de justificar que ahí dice hijo. Pero ¿qué pasa? La traducción que él puso en su video, les pongo acá el video. Ese es el video que él puso, veamos más atrás. Esa es la traducción que él puso en su video. Él acá pone puro en el video. Y aquí la interpretación. Cuán puro y cuán puros son mis entrañas. O sea, él mismo se refuta a sí mismo. Imagínense esta persona que está tratando de manipular las palabras de Ibn Ezra y que ya manipuló las de Radak y ya manipuló las del Tratado de Sukkah. ¿Qué pasa? Que acá está trayendo una cita de Ibn Ezra, pero muy seguramente fue tan despistado de no darse cuenta que lo que él puso en pantalla es una fuente que lo refuta él mismo. Y esta es una pésima traducción de lo que dice Ibn Ezra. Eso no es lo que dice Ibn Ezra. O sea, acá... Ustedes saben que es harakiri como los samuráis. Acá él se hizo harakiri. Es un suicidio intelectual. Entonces veamos qué dice Ibn Ezra. Porque, nuevamente, característico del cristianismo, mostrar un pedacito. Pero ¿qué dice Ibn Ezra? Veamos cómo continúa. Así continúa el comentario de Ibn Ezra. Ve'yeshomrim kinashku migzerat neshek. Dice, está la postura de que nashku, la palabra nashku, está relacionado con neshek, con arma. Y la razón de por qué dice nashku es porque porta un instrumento puro. ¿Sí? Kleiba. Porque porta un instrumento puro. Y aquí, pureza, es como puros del corazón. ¿Sí? Barei levav, como en el Salmo 73.1. Hubiera sido apropiado que este verso se lea puro. O que se lea tiknu babar, fijen la pureza. O ¿cómo es? Kliabar, esto salió al revés, pero es el instrumento puro, acá dice. Kliabar, sí, esto se invirtió. Se les invirtió. Pero dice Kliabar, el instrumento puro. ¿Entienden? Y Ibn Ezra, él mismo, después dice, sí,
existe la posibilidad de que diga hijo. Yo entiendo que ese salmo, y me parece lo correcto, que habla sobre el rey David, aunque sí existe la posibilidad que hable sobre el Mashiach, pero lo correcto para mí es que habla sobre el rey David. Y existe la posibilidad de que hable, de que diga hijo, pero es la postura, está la postura de que ahí dice ármense con pureza. El mismo Ibn Ezra trae esa postura. Obviamente a este cristiano no le gusta esto, y por eso él no recortan la cita. Eso es ser deshonesto intelectualmente. Eh, Ahora, esto no es lo más curioso de todo. Si él mismo dijo, grandes rabinos de Israel, sí, influyentes rabinos, el Radak, que refuta a los cristianos sobre el Salmo 2, o el Ibn Ezra, es un gran rabino, ¿verdad? En sus propias palabras es un gran rabino. Veamos lo grande que era el Ibn Ezra, que tiene, esto está en la Akdama, esto es en la introducción a su Perush de la Torah. Quiero que lo lean conmigo, esto está en el punto 3. Lo que hace Ibn Ezra en el Perush de la Torah es que él tiene escribe 5 métodos de cómo se ha explicado la Torah. Y en el tercer método, él dice que es el más erróneo de todos, es el peor de todos, y es el método del cristianismo. Pero veamos cómo lo pone el mismo Ibn Ezra. Dice, dice, el tercer enfoque, es decir, de explicar la Torah, él está hablando de los métodos de explicar la Torah. El tercer enfoque es el camino de la oscuridad y las tinieblas. O sea, es mal método de explicar la Torah como en el cristianismo. Está fuera del círculo. O sea, no tiene sentido. Este es el enfoque de aquellos que inventan explicaciones secretas para todo lo que hay en las escrituras. ¿Sí? Como esto. No, el Espíritu te lo tiene que revelar. El Espíritu Santo te lo va a revelar porque no lo vas a entender. Tú solo piensas con la carne. ¿Sí? Creen que las leyes y los estatutos de la Torah son enigmas. No voy a dedicar mucho tiempo a responderles porque son un pueblo que yerra el corazón. Esto es una referencia al Salmo 95. Ibn Ezra, hablando de los cristianos y del método, no de los cristianos, sino del método de interpretación cristiana y de los sabios del cristianismo, dice que es oscuridad y que está errado y que no tiene sentido y que si uno continúa leyendo ahí, dice que es totalmente irracional, etcétera, etcétera. Entonces, yo concuerdo con esta persona que dice que Ibn Ezra fue muy grande. Sí, sin duda. Tan grande que por eso escribió esto. Y quiero que volvamos a la idea de que Ibn Ezra escribe que es Bag, que puede entenderse como hijo. Malbim, que es también es uno de los exégetas que más se encuentran en todo el Tanaj. Malbim, él refuta la noción lingüística de que Bag sea como hijo. Malbim se inclina más por la explicación del Radak, de que sea escogido, y les leo Malbim, ¿sí? Bar Uanasi dice: la palabra Bar es un príncipe que es separado y escogido. Meborer, ven que acá es la misma etimología. Bar, Meborer. Y es como en el versículo en Crónicas, en Primera Crónicas capítulo 7, que dice: los jefes de las casas paternas escogido. Beruim. O como Jedutun, Yedutun en hebreo, el resto de los escogidos, ¿sí? Esto está en Primera Crónicas 16. Y los exégetas explicaron Bar en el sentido de hijo. Dice, y los exégetas que explicaron Bar en el sentido de hijo, ahí acá el Malbim está haciendo una referencia a Ibn Ezra, porque Ibn Ezra es el único exégeta que explicó Bar como hijo. Dice, y los exégetas que explicaron Bar en el sentido de hijo no encontraron otro léxico en hebreo relacionado, solamente el de Proverbios 31:2, ¿sí? Que mi hijo en mis entrañas, y en mi opinión, también ahí se debe explicar como escogido en mis entrañas. Es decir, acá Malbim refuta la opinión de Ibn Ezra, está en desacuerdo y dice que Ibn Ezra no, que incluso ese proverbio se debe entender como escogido y no como hijo mío. Ahora, ¿cómo Malbim explica la palabra Bab? Meinian Dagan, relacionado con cereal. Y es como, y almacenarán grano bajo la mano del faraón, Génesis 41:35, y a quien se enseña sobre el cereal que debe separar del salvado, y venderá hasta las echaduras bar, trigo, etcétera, etcétera. Acá trae más fuentes, etcétera, etcétera, fuentes de cómo la palabra bar hace referencia a la palabra trigo. Entonces él dice, bar se puede entender como trigo. Y también dice que para él lo más apropiado de entender la palabra bar es como escogido, y él refuta la opinión de Ibn Ezra, que Ibn Ezra es el único que dice eso, y ya vimos varias opiniones que dicen que no tiene sentido que diga hijo. Entonces, este cristiano nos está dando una fuente que todos los sabios de Israel
están en desacuerdo porque no tiene sentido lingüístico, etimológico, y acá vemos que él trae etimologías, él trae otras fuentes para explicar su desarrollo. Ok, lo que les quiero mostrar a continuación es que este cristiano hizo un segundo video, como porque Liz Levy es otra página, le refutó su video, y acá este cristiano utiliza, como que sacó otro video tratando de justificarse, y les quiero mostrar lo que él pone en este video, que en verdad acá ya caso perdido. Ahora, respecto al verso 12 y la palabra hijo, ¿esto es un invento cristiano o los mismos rabinos utilizaban la palabra bar como hijo? Es un invento cristiano. En la traducción de la Biblia hebrea al inglés de Jewish Publication Society coloca una nota en el Salmo 2. La palabra bar tiene un significado incierto en hebreo. Puede ser traducido como hijo o como pureza. Falso. ¿Por qué le miente a las personas? Esta edición lo que dice es que es un significado incierto porque también está la posibilidad de que bar sea grano o puro, o grano o puro. Esas son las posibilidades. Ahora, si él dice, no, porque bar significa hijo, en arameo, no en hebreo. O sea, el pie de página habla del hebreo, no del arameo. ¿Por qué tienen que mentirle a las personas? No entiendo. Ibn Ezra comenta en el verso 12, el significado de bar, pureza, entre paréntesis, en nuestro verso es similar al significado de beri, mi hijo, en ¿qué hijo mío? O hijo de mi vientre. La escritura dice de manera similar, tú eres mi hijo, y hace una acotación, en otras palabras, bar significa hijo, porque beri es la palabra bar con el sufijo pronominal de primera persona. Y el Ok, señores, eso se llama, eso es gracioso lo que acaba de ocurrir. Este video, él está volviendo a traer la cita de Ibn Ezra que trajo en el primer video. O sea, en el primer video trajo la cita de Ibn Ezra y en el segundo video también trajo la cita de Ibn Ezra. Pero, ¿saben qué es lo gracioso? Que en sus dos videos son diferentes. En el primer video, él es donde él se hizo harakiri, que él literal fue un suicidio intelectual porque puso puro. Y en el segundo video, cuando se dio cuenta de ese desliz, de lo despistado que fue, cambió la misma traducción que él hace. Ahí sí cambió, ¿qué hijo mío? Y acá sí, cuán puro y cuán puro son mis entrañas. ¿Sí? O sea, ¿entienden lo que hizo él? En el primer video trajo una traducción que se autorrefutó. Sí, cuando yo leí, dije, él mismo se está refutando en la traducción que puso. Pero en el segundo video, cuando seguramente se dio cuenta del error que cometió, entonces pone otro. Este es el primer video y este es el segundo video. Comparen ustedes mismos. Es un suicidio intelectual. No tengo nada más que agregar. En pocas palabras. Y esto quiero que hagamos un recuento de lo que hemos visto. El Salmo 2, versículo 12, habla de que ármense con pureza. El cristianismo lo traducen mal. Ponen besad al hijo. Besad al hijo. Ahí no dice hijo. Vimos, analizamos las formas lingüísticas del hebreo bíblico, que falta hey idea. Formas lingüísticas del arameo, que falta la alef, que verá, no dice ahí. Analizamos 7 traducciones del mundo antiguo, ninguna dice hijo. Analizamos, ¿qué más analizamos? Otros paralelos en Biblia, en los mismos salmos, en proverbios, en otros periodos históricos como en Job. No, ellos lo traen como puro. También como grano, como vemos en Génesis, por ejemplo, en Amós, en Joel. Luego analizamos las fuentes rabínicas, las referencias que hace el Talmud, que habla sobre que el Mashiach no va a morir, habla sobre que el Midrash que habla sobre que Dios no tiene hijos biológicos y refuta esa noción. Vemos la cita del Radak que refuta la idea de que Bar significa hijo y que para el Radak lo más propio es que diga escogido. Vemos que el único que hace eso es Ibn Ezra y luego llega Malbim y lo refuta, también Radak lo refuta. Vemos que el cristianismo toma fuentes rabínicas sacadas de contexto y las tergiversa, pero si leyeran todo, si leyeran toda la fuente, se darían cuenta que se refutan a ellos mismos, porque ese es el punto de Radak. Ahí refuta el cristianismo, es el punto del de Sukkah, se refuta, es el punto de etcétera, etcétera. Vimos otros comentaristas, muchos comentaristas como Rashi, como Metzudat David, Metzudat Zion, etc. Vimos como él mismo trae dos traducciones que no concuerdan la una con la otra porque una dice puros, les muestro nuevamente,
Vemos como acá hay un suicidio intelectual. En conclusión, cristianismo manipularon para tratar de empujar su teología. Por favor, señores, no caigan en mentiras. No se dejen engañar. No, miren, la idolatría es una prohibición no ágida. Prohibición no ágida me refiero, es una prohibición que le dio Dios a la humanidad. Está prohibido adorar a un ser humano. Honrad al Hijo con mayúscula. ¿Qué es esa traducción? No se dejen mentir en la cara. Besrat Hashem, que ustedes logren llegar a buenas traducciones del Tanaj para que no los engañen y, más importante aún, que tengan una guía rabínica para que ustedes vayan por un buen camino. Besrat Hashem, que sean solo alegrías, que sigan avanzando en el conocimiento y que todo sea para bien.